Entonces eso, la verdad es que el alza en los costos tiene que ver con lo expuesta que está nuestra matriz y que coinciden efectivamente todos estos fenómenos. Por eso yo le hacía la pregunta, ministro, ¿qué pasa hacia adelante? Porque una cosa es salir del impasse y la otra tiene que ver con que lo que estemos construyendo sea algo que realmente sea competitivo o no. No, sin duda, yo creo que estamos, el trabajo ha estado enfocado por un lado en términos de minimizar que estos problemas vayan a significar efectivamente racionamiento. Hasta el momento el esfuerzo de todos, las medidas que se tomaron y la llegada de las lluvias nos han ayudado a reducir esa probabilidad, pero al mismo tiempo estamos trabajando muy fuerte en términos de, bueno, pasemos la crisis, pero asegurémonos que tengamos una matriz energética que sea mucho más segura, competitiva y también sustentable. Y la verdad es que hay una base sobre la cual se está construyendo todo esto, que es una base en términos de marco regulatorio que es muy adecuado desde el punto de vista de atracción de inversiones. Si uno ve los datos del catastro de bienes de la Corporación de Bienes de Capital, te aparece en 2008-2012 22.000 millones de dólares de inversión en el sector de energía. 43% del total de las inversiones en el país están concentradas en el sector de energía, y yo creo que eso es el mejor indicador de que efectivamente el marco es el adecuado y que nuestras necesidades futuras de energía, al menos en términos de volúmenes de inversión, están bien satisfechos, van a estar bien satisfechos. Eso lo estamos complementando con un trabajo para asegurarnos de que se evalúen rigurosamente como se han evaluado siempre los proyectos, pero además dentro de los tiempos que se requieren. Y cuando uno ve los números en términos de la aprobación de proyectos, también eso yo creo que es evidente, la reducción en los tiempos y el aumento en el volumen de proyectos aprobados. 700 megas hace 3 años, el año pasado 5.000 megas aprobados. Más o menos. Quiero preguntarle a Sebastián que complemente o que nos agregue algún matiz, con qué elementos de lo que plantea el ministro está de acuerdo, con qué elementos tiene puntos de vista distintos. ¿Cuál es tu apreciación general? No, en general concuerdo con lo que señala el ministro. El tema de la competitividad, a dónde vamos a quedar situados una vez que salgamos de la situación, digamos, la emergencia que estamos generando con diésel en sustitución de gas, y mientras se hacen las centrales que van a desplazar todo el diésel, porque lo vamos a desplazar prácticamente en su totalidad. En 2 años más, 2 años y medio más, el diésel va a ser historia, o va a ser solamente usado en condiciones de año muy seco, condiciones extremas. Pero vamos a llegar a un nuevo nivel de precio que obviamente va a ser más alto que el que teníamos cuando tenemos gas, y de alguna forma más parecido a la situación pre-gas, porque va a ser una combinación de precios principalmente guiados por el costo de desarrollo de centrales a carbón, básicamente. Y esa era la situación que teníamos antes que llegara el gas y empezaron a bajar los precios el año 95, que se anticiparon un poco a la entrada del gas. Entonces, vamos a estar en una situación de precios bastante más altos, digamos, en órdenes de magnitud. Muchos de los que están aquí manejan muy bien estas cifras. Cuando teníamos gas, los precios mayoristas estaban, antes que llegara el gas, estaban a $65 por megawatt hora, por dar un orden de magnitud en dólares de ahora. Más o menos 65, cuando llegó el gas bajaron a 32, o sea, más o menos a la mitad. Esto fue tanto en el norte como en el sur. Y en este momento no me refiero a los precios que hoy tenemos, que están guiados por el precio del diésel, pero vamos a llegar a precios del orden de 75, 80, muy guiados también porque el carbón ha estado subiendo en ese rango, digamos, de los 80. O sea, van a haber más que duplicados los precios mayoristas. Y esta situación de Chile, claro, uno puede decir, nos hace perder parte de la competitividad que teníamos cuando teníamos el gas. Pero esa competitividad en realidad era un poco artificial, porque está basado en un producto que sabemos que los argentinos lo tenían, si no tan distorsionado en esa época, por lo menos no alineado con lo que valen los combustibles fósiles en el resto del mundo. Entonces, respecto al mundo, vamos a estar en una situación, yo diría, más o menos pareja. Quizás vamos a ser no competitivos con respecto a un país vecino, que es el caso del Perú, ¿cierto? Que en este momento el Perú tiene, con el gas de Camisea, un yacimiento gigante que ya han descubierto y que lo están vendiendo internamente, incluso para la producción de electricidad, o sea, no solo para consumo directo, sino que producción de electricidad, a un precio que es muy parecido al precio del gas argentino, al precio del gas argentino pre-crisis, digamos. Entonces,
Claro, frente a Perú se va a producir un desbalance y un atractivo para mirar mucho Perú. Y creo que ahí nuevamente va a haber que tener cuidado, ¿cierto? Porque los peruanos a su vez están exportando GNL afuera. Y ese gas que va al GNL está enfrentando precios reales. El gas interno es el que está, digámoslo, subsidiado internamente. Entonces hay que tener cuidado con las inversiones que de repente se vayan al Perú, porque después, en algún momento, Perú se va a poner al día, posiblemente. Podrá demorarse 5 años, 10 años, 15, pero se va a poner al día. Pero en resumen, en términos de competitividad, es cierto que estamos en una situación distinta. La competitividad nuestra quizás está dada en la solidez del modelo, ¿eh? Porque es un modelo sobre el cual, como lo decía recién el ministro, los agentes invierten y la demanda responde. Y es un modelo que es creíble. Y eso, la verdad es que es un factor de competitividad, aunque no sea en precio. Eso si lo comparamos con algún otro modelo, por ejemplo, donde los precios estén muy bajos pero subsidiados e inestables. ¿Ya? A lo mejor podría ser la situación de Venezuela en este momento. Entonces yo creo que la competitividad hay que mirarla no solo sobre el nivel de precios, sino que sobre el nivel de confiabilidad que tiene. Y el modelo que tenemos y la forma en que está evolucionando creo que es confiable. Bien. El ministro mencionó en un minuto el tema de las inversiones y de las altas inversiones que se estaban haciendo. Y como la idea también es invitar a conversar a algunos de los asistentes, el otro día conversando con Paul Fontaine, que está aquí, él me decía que él veía que incluso a propósito de este alto nivel de inversiones podíamos llegar en algún minuto a tener una especie de sobreproducción, ¿o no? Y yo me acerco con el micrófono para que tú no te... Entonces, la pregunta es esa, ¿existe esa posibilidad? Sí, lo que yo estaba comentando es que con los niveles de precio y el sistema que se está haciendo de licitación de PPA, que lleva básicamente que los precios necesariamente sean de mercado, uno analiza la cantidad de proyectos a carbón que se pueden hacer en los próximos 10 años y la cantidad de proyectos que se van a poder hacer van a ser más que el crecimiento de la demanda. Entonces, efectivamente, se puede abastecer claramente el crecimiento con los proyectos que existen. Incluso en los proyectos emergenciales, que también operó la oferta y la demanda, todo el peligro de racionamiento yo creo que se fue. Y la cantidad de inversiones que vinieron son muy potentes. Entonces, yo creo que el mercado funciona y cuando uno tiene un sistema de licitaciones en que el precio lo fija el mercado, las inversiones llegan. El sistema chileno es bastante creíble y eso soy convencido que eso va a pasar. De hecho, va a haber una competencia fuerte en unos 10 años más entre Aysén con proyectos a carbón y eventualmente el nuclear que se está empezando a analizar. Así que yo visualizo que hay cero peligro de un déficit de energía en el mediano plazo en Chile. ¿Cómo se traduce, ministro, eso en términos de precio? O sea, si tenemos una cantidad de inversiones que incluso pueden en algún minuto superar la demanda. Mire, cuando preguntan esto, lo que trato de hacer yo es aislar dos tipos de efectos que hay. Hay uno que es como los fundamentos, que estaría dado por qué es lo que está pasando con la oferta, que se da un poco lo que dice Paul en términos de que ha habido una reacción en términos de las condiciones de mercado y hay mucho movimiento en términos de nuevos proyectos que están entrando. ¿Qué es lo que está pasando con la demanda también? Que lo que hemos visto es una reacción impresionante donde por primera vez desde el 82, que tenemos 4 meses donde la demanda cae respecto a 12 meses atrás. Obviamente esos dos factores debieran llevar a una reducción en los precios, aumenta la oferta, cae la demanda, pero los precios acá están determinados también por otros factores que son factores exógenos y que el comportamiento en el último tiempo ha sido al alza. Es decir, tenemos el precio de los combustibles, siempre va a ser un factor muy importante y lo que hemos visto es un alza brutal y todos los análisis señalan que si bien hay factores coyunturales, hay factores más bien estructurales que apuntan a que se van a mantener los precios relativamente altos. También afecta qué es lo que pasa con el tipo de cambio y en el ciclo va a afectar también qué es lo que pasa con la hidrología. Entonces, desde el punto de vista de la tendencia, todo esto debiera apuntar a precios que van bajando. Qué es lo que pasa en cada momento del tiempo va a depender también de estos otros factores que tienen un comportamiento bien aleatorio, pero que también parecen que están indicando un proceso al alza. Ahora, respecto a lo que señaló Paul, nosotros hemos hecho algunos ejercicios, los hacía Sebastián también en el otro seminario,